hermanos, y realmente la paz, ¿verdad? Paz verdadera del Evangelio. Y también, ¿verdad? Ahí se encuentra muy bien, ¿verdad? Preparado todo el método de llegar, ¿verdad? Al Evangelio también. Y cuál es el Evangelio y quién es nuestro Señor Jesucristo y quién es nuestro Dios. Y también, ¿verdad? Quién es apóstol. También Pablo, y ahí están hablando mucho detalle de herencia de nuestro Dios por el Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? Y por eso hoy, iniciando como primer día del estudio bíblico Romanos, y vamos a compartir bien profundamente, para compartir mucha, pero demasiada bendición, ¿verdad? Que el Señor ya nos ha dado en Cristo Jesús. Realmente aún no podemos contar cuán grande es esa bendición que está dirigida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y cuanto más uno ve por la palabra, tanto más uno puede sentir, ¿verdad? En cuán gran bendición uno está por ser renacido, por estar juntamente con Cristo Jesús, siendo salvo, ¿verdad? Por eso voy arrancando y vamos a compartir con cada este detalle de la bendición grandísima que el Señor ya nos ha ofrecido. Pero aún falta de ver profundidad de esa bendición, ¿verdad? La luz es la palabra, por ella se ve todo el mundo de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso el estudio bíblico con el libro Romanos va a ser una bendición muy grande para todos. Y además, ¿verdad? Mientras que compartimos el libro de Romanos, estoy orando e intentando también para que todos nuestros hermanos y hermanas renacidos se reformen, ¿verdad? Como ya buen predicadores también, para poder dirigir un grupo de gente y también para que tengan buena capacitación espiritual para poder evangelizar y dirigiendo para mucha, pero mucha gente. Pero no solo terminamos como fruto del justo, como tal está escrito el libro Proverbio capítulo 12, ¿verdad? El fruto del justo es árbol de la vida. Por eso es importante, ¿verdad? Por ser fruto del justo, realmente cada uno de nosotros somos también árbol de la vida que damos fruto para mucha gente, muchas almas, mucho grupo, y también nuestro barrio, nuestras ciudades, nuestros países. Y fuera de países, a mucha gente que está en otros países, también podemos influir, ¿verdad? Con el evangelio grande de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces, hoy vamos a buscar los Romanos capítulo 1, el libro Romanos capítulo 1, verso 1 hasta 7. Yo primera vez, ¿verdad? Ahora leo, ¿verdad? Primero yo leo la parte del texto Romanos capítulo 1, versículo 1 a 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Santo Jesús, el Señor Jesucristo. Sí, hasta aquí leímos. Sí, recién hubo, ¿verdad? Un gran sísmico, ¿verdad? En donde fue golpeado, no sé, y yo sentí, ¿verdad? Un sísmico muy grande que tocó, ¿verdad? Y al suelo donde yo estoy sentado, ¿verdad? Si realmente por una u otra forma nos muestra nuestro Dios, ¿verdad? Que estamos ya cerca con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por todo lado Dios nos señala, nos muestra, ¿verdad? Que estamos ya con su regreso, con su venida, segunda venida.
y está tan aproximada, ¿verdad? Por eso uno que es salvo, ya renacido, bendecido, verdadero realmente, ¿verdad? Y también uno que tiene corazón de evangelizar, realmente también fiel sería, ¿verdad? Ante los ojos de Dios como siervo, fiel, será bien alabado ante la presencia de Dios cuando Él venga. Por eso todos nuestros hermanos y hermanas estén, ¿verdad? Bien preparados a recibir la corona de la justicia que Cristo va a traer cuando Él venga, ¿verdad? Pues ni un día, ¿verdad? Faltemos en compartir el Evangelio constantemente, ¿verdad? Y orando y predicando, y orando constantemente estemos alcanzando, ¿verdad? La noticia, buena noticia, que es el Evangelio de la salvación eterna hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y así vivía ¿cómo se llama? En época de la iglesia primitiva, ¿verdad? El apóstol Pablo vivía, ¿no? Y así seguiremos, ¿verdad? Según guía del Espíritu Santo, imitando primero a nuestro Señor Jesucristo y después a todos los apóstoles que eran imitadores de nuestro Señor Jesucristo, llevando una sujeción total a todos los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, y Pablo, ¿verdad? Conociendo quién es el Pablo, nosotros también podemos profundizar quiénes somos nosotros, porque con el mismo evangelio nuestro Señor los llamó, ¿verdad? Tanto a Pablo como a nosotros, y con el evangelio Señor los llamó. Entonces, mientras que nosotros profundizamos en la identidad de Pablo, podemos llegar a conocer más profundamente cuál es nuestra identidad espiritual ante la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Y aquí Romanos capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, dice, ¿verdad? Pablo, ¿quién es el Pablo? Pablo dice, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Primero, identidad de Pablo, siervo de Jesucristo, y llamado a ser apóstol. Segunda identidad de Pablo es apóstol y apartado para el evangelio de Dios, ¿verdad? Él está apartado, ¿verdad? Y para un propósito especial que Dios, ¿verdad? Que da a Pablo para que él pueda cumplir, ¿verdad? Conforme esa misión con la cual el Señor les salvó y les llamó y les envía para todo lado, para que él pueda, ¿verdad?, hacer algo tan importante y valioso ante la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Aquí, como primera identidad de Pablo, acá dice, siervo de Jesucristo. Eres el siervo, no es el rey. Él no es el Señor, ¿verdad? Él no es, ¿verdad?, mandatario. Eres el siervo. Por eso, según el libro, el lenguaje con el cual está escrito romano, como todo el libro del Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿verdad? Según la lenguaje griego, realmente, ¿verdad? Este siervo significa, ¿verdad? Con un sentido más fuerte todavía, esclavo, esclavo, ¿verdad? En el español, siervo suena a una cosa, ¿verdad? Y también esclavo suena a otra cosa. Esclavo suena mucho más fuerte que el siervo, ¿verdad? Por eso Pablo, él presenta a sí mismo ante todo del mundo entero, ¿verdad? Ante los hermanos romanos y judíos y también todos los gentiles, él presenta como esclavo de Jesucristo. Así es, ¿verdad? Todo apóstol que son tan hermoso y grande y poderoso, trabajaban, ¿verdad?, con gran autoridad y poder y manifestación del Espíritu Santo, muy, ¿verdad?, ampliamente, ¿verdad? Pero ellos nada más que siervo de Cristo. Cristo es el Señor, el mandatario es Cristo. Cristo es absolutista, Cristo es el dueño de ellos, Cristo es el rey de todos los apóstoles, ¿verdad? Incluso Pablo. Así que Cristo es el verdad, realmente el protagonista de toda parte de la Santa Biblia, ¿verdad? Aunque se escribe, ¿verdad?, por Pablo y también mucha parte, ¿verdad?, están hablando sobre actuación de Pablo, pero ahí siempre está Cristo como, ¿verdad?, protagonista. No puede ser Pablo más que Cristo, jamás. O igual a Cristo tampoco. Pablo es el esclavo de Cristo, siervo de Cristo. Por eso él absolutamente, él mandado por nuestro Señor Jesucristo, él lleva
una misión, con una sujeción total al Espíritu Santo de el Señor Jesucristo, ¿verdad? Leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿Quién es bendecido siempre? Siervos. Mucha gente hoy en día quiere ser reyes, ¿verdad? Quiere obtener más cosas, poseer más cosas, quiere obtener más fama y también quiere ganar, ¿verdad? Más riqueza, quiere ser más grande, quiere ser, ¿verdad? Más y realmente poderoso por sí también, ¿verdad? Y también quiere llevar popularidad también en toda su vida y encima de todo quiere estar sentado, ¿verdad? Esa actitud de reyes, pero realmente la Biblia final, ¿verdad? Mal termina siempre los reyes, pero solamente, ¿verdad? Los que tienen corazón de siervo, pero siervo de Dios, siervo de Cristo, realmente ellos tienen corazón tan bendecido por esa humildad que ellos llevan y mansedumbre que llevan ante la presencia de nuestro Dios verdadero. Ellos realmente al final terminan muy bien, ¿verdad? Comparando entre dos personajes, Saulo, rey, Saúl, va bien, ¿verdad? Rey Saúl y rey David. Ahí se viene una buena comparación. Saúl, rey Saúl, ¿verdad? Él cuando fue elegido por la petición y, ¿verdad? Súplica del pueblo de Israel. Al final Jehová Dios responde a profeta Samuel, ¿verdad? Sí, haga, dice, ¿verdad? Haga lo que ellos aquí piden, lo que ellos suplican, ¿verdad? Por eso al final, como primer rey fue elegido el rey Saúl. Él, ¿verdad? Aparentemente era humilde, pero siendo escogido y levantado en el trono, ¿verdad? De Israel. Él realmente se desvía, ¿verdad? Total una forma y otra. ¿Por qué? No hace caso de la palabra. Porque no es oidor. Según, ¿verdad? El lenguaje griego, ese siervo siempre significa oidor, ¿verdad? Oidor. Oidor, que es uno que oye bien, claramente, correctamente y conoce bien. Entonces siempre se conecta como hacedor. Como Santiago dice, ¿verdad? Sobre oidor y después, ¿verdad? Hacedor. No sea, ¿verdad? No sea, y dice hablador, ¿verdad? Hablador. Sin palabras, sin base de la verdad, no tiene que hablar tanto. Más bien tiene que tener buen oído para oír. Y oyendo y conociendo la realidad y la verdad, tiene que ser hacedor, obediente a la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso el siervo es buen oidor y buen hacedor. Eso es siervo verdadero, ¿verdad? Y Saulo, ¿verdad? Dejándose el oidor, ya, ¿verdad? No tiene función. Y realiza, más bien, ¿verdad? Porque Dios es el que es origen de levantarlo como rey de Israel. Entonces él tiene que tener buen oído para oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Aunque se ve, ¿verdad? Y difícil, o aunque se ve lógica la palabra de Dios, pero si es la palabra de Dios, tiene que sujetarse y cumplirla. Hay esta potencia verdadera de ser el rey Saúl, pero el final, siendo rey, se enaltece su corazón, no hace caso de la palabra, sino según su idea y según su parecer. Por eso se viene, ¿verdad? Destornado en total sobre él, ¿verdad? ¿Por qué? Primer Samuel capítulo 15, está hablando ahí sobre el mandato de Dios hacia el rey Saúl, ¿verdad? Que derrotara completamente todos los amalecitas, porque Dios se acordó de lo que habían hecho todos los amalecitas contra Israel, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel había salido del Egipto, hace 400 años atrás, ¿verdad? Que ocurrió esa, ¿verdad? Y rebeldía de Amalecita contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso Dios quería ya y realmente castigarlo. Entonces tiene que tener ese corazón de castigo contra los amalecitas, pero al final, ¿verdad? Saulo, según su idea y según su parecer, según su gusto, perdona, ¿verdad? Al rey Agag y también, ¿verdad? Y también muchos animales que se ven bien engordados y se ven bien bonitos según su punto de vista de él. Así que él ya no comparte más el punto de vista de Dios, ¿verdad? Como su meta, como su norma con que tiene que decidir y actuar, ¿verdad? Por eso él termina desobedeciendo contra la palabra del Señor y Dios, ¿verdad? Responde al profeta Samuel y final él llega a Saúl, ¿verdad? Diciendo que tú no más rey. Por eso, ¿verdad?
Y primero, Samuel capítulo 16 viene ya elección de Dios según su gusto de Dios, ¿verdad? Elige a David. ¿David qué características lleva? El varón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Varón conforme al corazón de Dios. Cuando llegó Samuel a la casa de Isaí, padre de David, ¿verdad? Isaí ni pensaba de que iba a ser el rey David, ¿verdad? Por eso él, ¿verdad? Oyendo lo que ya pidió que juntara a todos sus hijos de Isaí, él junta, ¿verdad? Llama 7 hijos de él, 7 hijos mayor, ¿verdad? Mayores que David. David está cuidando poca oveja de Isaí, ¿verdad? En el lugar de sus hermanos. Elías, primer hijo, ¿verdad? Primer hijo de Isaí. Cuando se presenta Elías, primer hijo, ¿verdad? De Isaí. Entonces Samuel, mira, eres, ¿verdad? Pero en el fondo de corazón de Samuel, Jehová dice, no, él no es. No veáis, dice, no veáis, ¿verdad? A la apariencia de hombre. Yo no veo apariencia de hombre, sino el corazón. Así se pasa 7 todo, pero no está ahí ninguno que haya sido elegido por Dios. Por eso Samuel pregunta, ¿verdad? A Isaí, ¿no está otro hijo más? Sí, yo tengo un hijo, pero es el último, muy chiquito. Y también está cuidando ovejas allá en el campo. Samuel dice, hasta que venga él, no voy a sentarme aquí. ¿Verdad? Así que Samuel respeta totalmente a David, un chiquitillo, ¿verdad? Cuando David llegó, su aparecer, ¿verdad? Se ve muy joven, muy chiquito y rubio, ¿verdad? Pero buen aspecto, dice. Entonces, final, Jehová Dios en el corazón de Samuel dice, eres, ¿verdad? Eres al que tiene que ungir, ¿verdad? Entonces, Jehová Dios eligió a David como rey de Israel, a un chiquito, humilde, pequeño, pero él comparte el corazón de Dios, ¿verdad? Conforme el corazón de Dios. Él tiene características de ser siervo verdadero de Dios, ¿verdad? Ese día fue ungido David y fue nombrado ya ante la presencia de Dios como rey de Israel. Aunque Saúl, ¿verdad? El rey Saúl no lo reconocía. Por eso hasta finalización de su vida, muriendo, ¿verdad? En Gilboa, en el monte Gilboa, en último capítulo de primer Samuel capítulo 31, en el monte Gilboa, con guerra contra los filisteos, final Saúl, rey Saúl, muere. Y después se levanta total David, ¿verdad? Como rey de Israel, en Hebrón, ¿verdad? Entonces ahí se nota que es el concepto de ser siervo, el que es conforme al corazón de su Señor. ¿Verdad? Dios es el Señor, Dios es el nuestro dueño, Dios es el, ¿verdad? Realmente mandatario sobre nosotros. Entonces, siervo de Dios, siervo de Jesucristo significa conforme al corazón de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros ya muy bien conocemos sobre antecedente de este hombre llamado Pablo, ¿verdad? Cuando él era Saulo. Saulo significa hombre grande. Cuando él creía que era grande, estaba haciendo contra la voluntad de Dios, contra la iglesia de Cristo. Mataba a Esteban, ¿verdad? Juntamente con sus compañeros judíos y también, ¿verdad? Quería matar más cristianos, ¿verdad? En Damasco. Por eso él yendo hacia Damasco con la carta de autorización del sumo sacerdote judío, ¿verdad? Y yendo hacia Damasco, él cayó, ¿verdad? Viendo una luz grandísima, ¿verdad? Realmente viéndola quedó el cegado más bien. Y se cayó de él, ¿verdad? Caballo debe ser, ¿verdad? Se cayó y final, él ya no ve más. Él entonces bien asustado, bien atemorizado, él dice, porque él vio una imagen, ¿verdad? Parece que un ser, ¿verdad? Humano, pero no es humano, ¿verdad? Por eso él pregunta, ¿quién eres tu Señor? Cristo responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ¿verdad? De ese tiempo, Saulo, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo contra la voluntad de Dios final, ¿verdad? Se quebró total. Contra Cristo, contra Dios estaba haciendo. Siguiendo su propia idea, siguiendo su propio pensamiento, siguiendo su propio gusto, siguiendo su tradición y siguiendo su religión, siguiendo su judaísmo. Final, ¿verdad? Saulo estaba haciendo contra la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendió? Todo no sirvieron nada para levantarlo ante la presencia de Dios. Más bien todo lo que él creía,
todo lo que, ¿verdad?, se apoyaba, todo lo que estaba fundiendo, todo lo que estaba, en verdad, sujeto, realmente no valieron nada, más bien era estorbo para él, ¿verdad? Para alejarlo más bien de Dios, no, ¿verdad?, ayudó a él para nada, para que él se acercara hacia Dios final. Ese día, ese momento, él fue quebrantado, fue muerto más bien, espiritualmente. Físicamente estaba vivo, su corazón ya murió ante la presencia de Dios. ¿Quién es él? El que persigue a Cristo, al Señor, al Creador, al Dios sobre todo, ¿verdad? Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, uno que es, ¿verdad?, se contra rey, ¿cómo termina? Termina muerto. Por eso, según, ¿verdad?, ese rumor que estaban expandiendo los guardas de la tumba de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Más bien tumba de Arimateo José, en la cual Cristo fue puesto así, enterrado ahí, ¿verdad? Pero al final Cristo se resucitó. Entonces ellos quedaron asustados, atónitos estaban totalmente. Pero ellos son primer, ¿verdad?, testigos de la resurrección de Cristo. Pero ellos al final, ¿verdad?, hablando con los sacerdotes, somos sacerdotes y ancianos y fariseos final, ¿verdad? Ellos cobrando mucho dinero empezaron a divulgar mentira, diciendo, los discípulos de Jesús los llevaron, su cadáver, ¿verdad?, lo robaron los discípulos de, ¿verdad?, Jesucristo. Entonces ese rumor se expandió, ¿verdad?, en toda parte de Judea, dice. San Mateo capítulo 28 dice esa palabra, ¿verdad? Entonces, mucho más rápido que la verdad, siempre la mentira se divulga más rápido, ¿verdad?, corre más. Final, ¿verdad?, esa mentira, ¿verdad?, afectó a Saulo total, ¿verdad? Y lo convirtió en asesino total, ¿verdad?, hasta matar a Esteban y quería matar a cristianos que están en Damasco. Entonces, furiosamente, él está buscando la vida de cristiano para matar constantemente y llevarlo y deteniéndolo al final también, ¿verdad? Así que él estaba creyendo en una doctrina falsa, una mentira, un rumor y tradición y judaísmo. Entonces, él quedó, ¿verdad?, totalmente perdido. Pero ese día, encontrando con Cristo cara a cara, en una luz, ¿verdad?, resplandeciente, que es mucho más fuerte que el sol, él quedó cegado y se cayó total, ¿verdad?, gemiendo. Él dice, ¿quién eres tú, Señor? Jesucristo responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, que es ya como conclusión que llega a Saulo. Él fue engañado y también estaba haciendo contra Dios, contra Rey de Reyes, contra, ¿verdad?, emperador de imperio eterno, que es el reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo debe terminar? Tiene que ser muerto total. Aún, ¿verdad?, humanamente, uno que, ¿verdad?, hace en contra al rey. Ese rey, ¿verdad?, ¿cómo trata con este hombre rebelde? Lo mata. Cuán más, ¿verdad?, ante la presencia de Dios, Saulo es digno de morir. Final, ¿verdad?, llegando, ¿verdad?, en Damasco, final, ¿verdad?, él arrastrado, ¿verdad?, quedando en una casa y está cegado. Entonces su corazón está gimiendo, ¿verdad? Ya estoy muerto. Ya. Él dice en sí, y cegado total, ya no ve nada. Pero ese tiempo, ¿verdad?, ese corazón de Saulo se viene ya convertido, se viene ya arrepentido, ¿no? ¿Verdad? De todo lo que creían equivocadamente se deja. Me quedé equivocado total, ¿verdad? Me quedé equivocado total. Cuán equivocado yo estaba comportándome contra Dios, contra la voluntad de Dios, contra su presencia, contra su iglesia, contra su siervo. Saulo ya total siendo arrepentido, ¿verdad? Y se entrega total en la voluntad de Dios, dejando todo, olvidando de todo lo que él ha aprendido, ha hecho, y toda sujeción que tenía, en verdad, hacia el judaísmo, ya deja total. Él se queda totalmente arrepentido y llega al final el evangelio de Cristo en él, ¿verdad? Cristo no fue falso, él es el verdadero Mesías. Por eso él recientemente murió en la cruz derramando su sangre. Y me visitó y me quebró, ¿verdad? Y me destruyó total con todo orgullo. Y final, ¿verdad? Eres el que me, ¿verdad?, canceló mi pecado una vez para siempre. Por él realmente soy salvo, justo, limpio, verdaderamente. Y final, ¿verdad? Y Cristo se resucitó. Realmente esa resurrección no fue falsa, sino la verdad. Cristo vino y murió por mis pecados y fue resucitado para justificación de mí. Entonces ya ahí viene Saulo, ¿verdad?, transformado.
Y después llegan, ¿verdad? Ananías, guiado por el Espíritu Santo, él siendo, ¿verdad? Ya orado por, ¿verdad? Y Ananías, ¿verdad? Final se recobra su vista, cayendo una escama, ¿verdad? Al tercer día se recupera su vista, empieza ya a ver ya otra cosa, otro mundo, ya con una vista nueva total. Debe haber encontrado con Ananías y conectado con la iglesia, oyendo más palabras del Señor, entonces debe crecer más y más. Él se transformó como nueva criatura, como siervo de Jesucristo, como siervo total de Dios, sujeto total a Cristo. Él lleva según, ¿verdad? Toda verdad y todo mensaje del Evangelio de Cristo. Por eso debe haber, ¿verdad? Levantado, ya recuperado su vista, empieza a predicar. Todos los judíos más bien quedan furiosos, ¿verdad? Por Saulo, querían matarlo. Por eso él se escapa, ¿verdad? Fuera de Damasco, ya para, ¿verdad? No perder su vida. Y final, encontrando justo en diferentes lugares, él se queda ya creciendo más y más. Y final, él, ¿verdad? Aquí, confiesa aquí en el libro romano, yo soy siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Por eso 1 Corintios capítulo 6 y capítulo 7 están hablando, vosotros sois comprado, dice, ¿no? Vosotros sois comprado por el precio, dice. Precio altísimo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Precio altísimo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Realmente nuestro Señor Jesucristo pagó su vida, su sangre, derramó su sangre. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Para redimirnos, Cristo pagó una cancelación muy grande, su vida, su sangre. Derramó su sangre en total, ¿verdad? Para comprarnos, para hacernos su siervo, su esclavo también, ¿verdad? Si uno no se queda esclavo, ¿verdad? De Cristo, final esclavo del pecado, esclavo de Satanás, ¿verdad? Por eso realmente nosotros tenemos que entender, mientras uno mantiene, ¿verdad? Corazón de rey, no hay sujeción hacia Dios, hacia Cristo verdaderamente, ¿verdad? Está sujeto al diablo, está sujeto al engaño del diablo. Uno dice por boca está libre, no está libre para nada. Libre de Jesucristo significa, ¿verdad? Sujeción total al diablo. Está sujeto a Cristo total, entonces está libre del diablo. Por eso tiene autoridad para manejar y mandar, ¿verdad? Sobre el mundo entero que está dominado por el diablo, y también tiene poder para vencer contra Satanás. Por eso dice el libro Santiago, ¿verdad? Ahí están hablando Santiago capítulo 4, someteos a Dios, dice, y resistir al diablo, él os huirá, dice. ¿Dónde está poder y autoridad para poder vencer contra Satanás? Está en la sujeción total, ¿verdad? Para que pueda uno vencer contra Satanás, contra el mundo, contra toda la tentación del diablo también. Ahí está el secreto de vencer verdaderamente sobre el mundo, sobre Satanás, ¿verdad? Sobre toda la tentación y sobre su ego y su carnalidad también. ¿Dónde está sujeción? Sujeción total a Cristo, a Dios. Ahí se genera, ¿verdad? Poder para resistir al diablo y lo vence. El diablo se huye de uno final. San Mateo capítulo 4, ¿verdad? Y San Lucas capítulo 4 también. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo vence a Satanás con sujeción. Mientras que Cristo estaba en su cuerpo, en la carne, ¿verdad? Él andaba como siervo realmente. Sí, por supuesto, algunos dicen, pastor, Cristo es nuestro hermano, ¿no? Sí, claro. Cristo es el hermano mayor nuestro, porque Él es, ¿verdad? Primicia de resurrección, así como Él seremos. Por eso cuando Cristo se resucitó, claro que sí, Cristo ya cuando se resucitó, ¿verdad? Se hizo primogénito. Él vino como unigénito, como está escrito en San Juan capítulo 3, verso 16, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo vino con el fin de darnos la vida eterna. Cristo vino como unigénito, porque único Hijo engendrado del Padre Dios, ¿verdad? Pero Él regresa al reino del Padre como primogénito, como el trigo que cayó, ¿verdad? Y murió final, y lleva mucho fruto. Como dice San Juan capítulo 12, versículo 24. Jesús dijo, el grano de trigo no cayera y no muriere,
¿verdad? Solo uno, pero si cayera, ¿verdad? Y muriera y llevará mucho fruto, dice. Por eso el fin Cristo vino como único grano de trigo, unigénito del Padre Dios, ¿verdad? Y llegó aquí en la tierra, como el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Y debe final el canceló en la cruz, muriendo en su sangre, ¿verdad? Y muerto total, él pagó, canceló la paga del pecado del mundo una vez para siempre y se resucita. Cuando Cristo se resucitó, encontrando con María Magdalena, ¿verdad? Frente de la tumba, ¿verdad? Encontrando con ella que dijo, María, no me toque, aún no he subido a mi Padre. Cristo es primicia, nadie toca a él, solo el Padre toca, ¿verdad? No he subido aún al Padre, pero ve, dice, y diles a mis hermanos, yo subo, ¿verdad? A vuestro Padre y a mi Padre. Y yo subo al cielo, ¿verdad? Al Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, dice. María, sí, Señor, Raboni, dile a mis hermanos, ¿verdad? Diles a mis hermanos. Yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Por eso Cristo ya trata a sus discípulos, ¿verdad? Ahí están 11 discípulos, ¿verdad? Porque ya Judas Iscariote por su incredulidad se suicidó y se terminó, ¿verdad? Muerto. Pero, ¿verdad? Están ahí 11 apóstoles que son ya renacidos, salvo ellos, ¿verdad? A ellos realmente Cristo dice, mis hermanos. Cristo es ya primogénito. Todos los discípulos del Señor son hermanos de Cristo. Por eso ahí constantemente por el evangelio de la salvación, por nuestro Señor Jesucristo se viene, ¿verdad? Muchos que nacen constantemente como hermanos de Cristo, ¿verdad? Como hijo de Dios. Sí, tiene razón. Pastor, sí, Cristo es nuestro hermano. Somos hermanos de Cristo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Quién? Cristo es el que nos levantó nuestra identidad como hermano de Cristo, como hijo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros, ¿en qué posición tenemos que mantener aún? Mientras estamos en nuestro cuerpo, somos siervo total de Cristo también. Siervos somos, esclavos somos, porque Cristo con su precioso precio, ¿verdad? Nos compró con su vida, con su sangre nos compró. Por eso, por ser comprado por Él, somos de Cristo, esclavo de Cristo, siervo de Cristo. Cristo en mí ya reina, me domina, me guía, me lleva según su buena voluntad, ¿verdad? Por eso el Señor dice, hablando con Simón Pedro, cuando tú eras joven, tú teniste a ti mismo, te llevaste a donde tú querías. Pero cuando tú seas viejo, otro te va a ceñir y te lleva a donde tú no quieras, dice, ¿verdad? Eso es lo que el Señor expresó, ¿verdad? ¿Con qué muerte? Simón Pedro glorificará al Padre, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Simón Pedro estaba sin Espíritu Santo, él era joven, tiempo joven, ¿verdad? Él pensaba según su manera, actuaba según su gusto, ¿verdad? Hablaba según su parecer, con mucha facilidad. Pero cuando llegó el día 24, el Espíritu Santo sobre él, ya no más comande, sujeto al Espíritu de Dios, sujeto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo toma y lo lleva a donde Dios quiere, ¿verdad? Por eso Pedro, con gran coraje, predica ante 13,000 judíos. Debe haber pasado el día Pentecostés, ¿verdad? Y después él predica hasta 5,000 judíos, ¿verdad? Con gran coraje, con gran verdad, de nuevo él predica, ¿verdad? Para poder convencer a ellos. Así que los judíos, ¿verdad? Golpeando su pecho final. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos, varones de Dios, verdad? ¿Qué haremos? Somos asesinos. Somos matador del Hijo de Dios, el justo enviado de Dios. ¿Qué haremos, hermanos? Dice. Por eso Pablo, ¿verdad? Enseñando a ellos a 3,000 judíos que están quebrantados, bien muertos, ¿verdad? Y arrepentidos más bien. Ya genuinamente ellos buscan qué hacer. Ya reconociendo como que son matadores, asesinados del Cristo Jesús, ¿verdad? No tiene ya escapatoria. Final, Pedro dice, segunda Hechos capítulo 2, verso 38 dice, arrepentíos cada uno y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para recibir del perdón del pecado y recibir el Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Entonces, ellos final, ¿verdad? Genuinamente
quedan arrepentidos, ¿verdad? Reconociendo como matador de Dios, matador de Jesucristo y asesino de Jesucristo. Y el rebelde total. Ellos rechazaron a Cristo y crucificándolo, ¿verdad? También. Así ya reconociendo su posición como tan pecadores, realmente ellos ya no tienen cómo, ¿verdad? De cómo puedes resolver ese problema. Ellos se presentan ante Dios como pecadores puros, totalmente, ¿verdad? Rebelde, totalmente matador de Jesucristo. Ahí se viene dirección de parte de, ¿verdad? Enseñanza de Pedro. Arrepentidos. Y bautícese cada uno, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo, para perdón del pecado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y a todo, ¿verdad? Cuanto Dios llamare, dice, ¿verdad? Así que se extiende esa promesa, ¿verdad? Por esa ruta se viene el evangelio y final uno se rescata de todos los pecados, se libera del pecado, se sella con Espíritu Santo final y ya rescata, se renace final, ¿verdad? Por eso Pedro, ¿verdad? Ha ya tomado, atado del Espíritu Santo, él no elige su camino, ¿verdad? Su gusto va, no, ya antes sí, ahora no, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo decide. Pues en esa ocasión, atado del Espíritu Santo está uno. Eso es siervo de Jesucristo. Por eso Pablo se presenta, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? En término griego, esclavo de Jesucristo. Soy, así dice. Hoy en día, ¿verdad? Mucha gente, aunque hablan de Jesucristo, aunque en el nombre de Jesucristo hablan, pero, ¿verdad? Mucha gente sin sujeción, según su parecer, según su gusto, según su idea, según su verdad. Opiniones están demasiado con sabiduría, ¿verdad? Según su parecer, no vale nada. Si es siervo de Jesucristo, tiene que ser sujeción, tiene que llevar sujeción total a la palabra de Cristo. ¿Sí? Por eso Pablo, ¿verdad? Y cuando habla en Gálatas capítulo 1, ¿qué dice? ¿A quién, verdad, agradar? Dice, ¿a quién? Si yo agradara al hombre, no soy, ¿verdad? Siervo de Jesucristo, dice más bien, ¿verdad? Por eso cuando Pablo habla sobre, ¿verdad? Evangelio diferente. Hoy en día, ¿verdad? Se viene mucho invento de evangelio diferente con el propósito de diablo. ¿Diablo qué quiere? Destrucción. Primer propósito de diablo es destrucción contra todos los hombres y mujeres. Segundo propósito de diablo que andan acá, ¿qué es? Y destrucción. Tercer propósito también destrucción contra el mundo entero, contra todos los hombres y mujeres. Y diablo tiene el fin de llevar a cada uno al fuego eterno final. Por eso Pablo hablando sobre, ¿verdad? Evangelio diferente que es tan peligroso porque al final termina, ¿verdad? Con maldición y lleva a cada uno bajo maldición total. Pablo dice, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, versículo 7, ¿verdad? 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si también agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso toda la palabra que expresa Pablo, no según gusto de hombre, no según parecer de hombre, no para agradar a los hombres. Si él agradar a los hombres, esclavo de los hombres final, ¿verdad? No es de Cristo. Pero Pablo, ¿verdad? Busca agrado del Señor. ¿Qué es lo que el Señor me revela? ¿Qué es lo que el Señor dice? ¿Qué es lo que quiere que yo predique? ¿Qué es lo que Dios escriba? Entonces, según, ¿verdad? Revelación de Dios. No más ni menos, tal Señor se lo revela, lo escribe en cada libro, ¿verdad? Por eso ese libro tiene valor como palabra de Dios. Esclavo, siervo, no opina. Según su mandatario, ¿verdad? Sigue con sujeción total. Si no, no es siervo. Pues ahora aquí
Además, ¿verdad? Romano capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Dice apóstol, ¿qué significa apóstol? Apóstol en griego significa enviado. Enviado, ¿verdad? Enviado de Dios. Dios es el que envía. Entonces, Pablo, ¿verdad? Que es lo que transmite al mundo. El mensaje de Dios, palabra de Dios, la revelación de Dios, el evangelio de Cristo. Ahí no se agrega nada a su idea y pensamiento jamás. Ni se quita lo que es, ¿verdad? Tampoco. Por eso él transmite como vocero de Dios, ¿verdad? Lo que es, según todo lo que Dios le manda. Juan Bautista, ¿verdad? Era voz del que clama en el desierto. Eres la voz, vocero, como parlante de Dios, ¿verdad? Como San Lucas capítulo 3 dice, ¿verdad? San Lucas capítulo 3, ¿verdad? Esa época llegó la palabra de Dios sobre Juan Bautista en el desierto, dice. Entonces, recibiendo la palabra de Dios, Juan Bautista como la voz del Señor, ¿verdad? Ante todos los fariseos y escribas, ante todo el pueblo de Israel, ante los gentiles, ante el rey Herodes también él dijo, ¿verdad? Lo que debería decir según la revelación de Dios. Ahí no se agrega nada a su idea ni se quita. Por eso realmente, ¿verdad? Juan Bautista era vocero de Dios, ¿verdad? Porque él transmite la palabra legítima de Dios, ¿verdad? Así. Ahora Pablo, ¿verdad? Enviado como apóstol, que lleva el mensaje del Señor para todo el mundo. Enviado de Dios no habla de sí, sino de Dios, quien es su enviador, ¿verdad? Y con su mensaje de Dios, no el mensaje según idea de Pablo jamás. Por eso realmente importante recibir a Pablo. Y recibir a Pablo, como dice San Mateo capítulo 10, verso 40, que dice, el que recibe a vosotros, a mí me recibe, el que recibe a mí, recibe al que me envió, dice. Señor, enviando sus discípulos de dos en dos, ¿verdad? El que recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que recibe a mí, recibe al que me envió, dice. Así está conectado. Los que son enviados son apóstoles, discípulos del Señor. Ya como apóstoles enviados se van, según, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Entonces ellos transmiten el mensaje del Señor, la palabra del Señor, y con autoridad del Señor ellos predican. Uno que recibe a ellos, recibe en final al mensaje del Señor. Eso es recibir a Cristo final, ¿verdad? Y también recibe a Cristo, final recibe al Padre que le envió, final así se conecta, ¿verdad? Por eso ahora Pablo, siendo apóstol de Dios, enviado de Dios, llega a todos lados. Uno que lo recibe en donde sea. Algunos lo reciben en la cárcel, algunos lo reciben en la playa y plaza, ¿verdad? Algunos reciben en la calle, algunos reciben en el palacio, algunos reciben, ¿verdad?, en una casa humilde. Algunos reciben, ¿verdad?, en el mar, en diferentes situaciones peligrosas. Pero uno que recibe a Pablo al final oye el evangelio. Uno que se llama Onésimo, ¿verdad? En la cárcel él encontró con Pablo. Pablo sin pecado entró. Por predicar el evangelio fue condenado y se metió en la cárcel. Onésimo, siervo de Filemón, ¿verdad? Por culpa, por los robos. Entonces, al final, ¿verdad? Onésimo y sentenciado, ¿verdad? En la cárcel. Al final él llega en la cárcel para cumplir su sentencia. Pero él encuentra con Pablo en la cárcel. Pablo, ¿verdad?, ofrece la palabra del Señor. Onésimo lo recibe a Pablo y oye atentamente. Fue Onésimo rescatado, salvo, renacido. Porque Pablo transmite como enviado de Dios, como apóstol de Dios, transmite el mensaje del evangelio. Onésimo en la cárcel recibiendo a Pablo y final, por él recibió el evangelio de Cristo. Fue salvo, renacido. Ya su, ¿verdad?, identidad se cambia totalmente también, ¿verdad? Ya como hermano de Cristo, como hermano de Pablo. Así que, ¿verdad?, Pablo, ¿verdad?, como mediador entre Onésimo y Filemón, ¿verdad?, hace una buena reconciliación. Echando carta a Filemón. ¿Conoce Filemón? Una hojita, un capítulo. Ante Hebreo se encuentra, ¿verdad? Después de Timoteo, antes de Hebreo se encuentra un capítulo de la carta a Pablo. Por eso él, ¿verdad?, y reconcilia entre Onésimo,
que era ex siervo, ¿verdad? De Filemón, ex dueño de Onésimo. Pero ahora ellos son hermanos en Evangelio de Cristo. Por eso Pablo, echando la carta de reconciliación hacia Filemón, para que él aceptara Onésimo. Antes era inútil Onésimo, porque era ladrón, pero ahora se convirtió como hermano santo de nosotros. Entonces que lo reciba como hermano, dice. Con esa carta de reconciliación final, ¿verdad? Filemón ya acepta Onésimo, ¿verdad? Entonces se forma una armonía y reconciliación verdadera. En el libro o en la carta de Filemón no aparece, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Pero hay historia misma, es mensaje de Cristo también. Onésimo un día aceptó a Pablo en la cárcel y final aceptó a Cristo Jesús por oír el Evangelio, no haciendo oración de fe jamás. Usted lea, ¿verdad? Toda parte, no existe oración de fe. Eso es invento de un pastor de la Iglesia Bautista allá en los Estados Unidos, 1878. Esa época, ¿verdad? Se inventa una idea de aceptar a Cristo haciendo oración de fe. Facilitar, ¿verdad? Evangelización, pero es un error, ¿verdad? Para nada funciona esto. Por eso ya no puede ser, ¿verdad? Ningún método fuera del Evangelio para recibir a Cristo. No existe. Final, ¿verdad? Aceptar a Pablo significa oír el Evangelio, Onésimo, ¿verdad? Por medio de Pablo, final ya recibe la salvación. Porque él está junto con apóstol de Cristo, enviado de Cristo. Final, oyendo el Evangelio por medio de Pablo, Onésimo llegó a ser salvo, renacido, sellado del Espíritu Santo, se reconcilia como Filemón, como hermano ya en Cristo, unido, ¿verdad? Y bendecido total. Por eso realmente este libro romano, ¿verdad? Pablo se presenta como segunda identidad del, ¿verdad? Apóstol de Cristo, enviado del Señor, verdadero de Dios, ¿verdad? Nunca inventa nada, solo predica lo que es tal como está escrito en la Biblia. Cristo cuando vino hace 2000 años, no solo Salvador, ¿verdad? Sino también enviado, ¿verdad? Por eso Cristo, ¿verdad? Como enviado, predicaba y predicaba y predicaba. ¿Qué predicaba? Tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? Enseñaba al pueblo. Cuando viene tentación del diablo, Cristo dice, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Por la escritura, Cristo prevalece contra Satanás y vence total sobre Satanás, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿por qué dijo, tengo sed? Entre 7 palabras que Cristo saca, muriendo en la cruz, derramando su propia sangre, ¿verdad? Bañado en su sangre. Entre 7 palabras que Cristo sacó de su boca, ¿verdad? En el medio del gran sufrimiento y dolor, Cristo dijo una palabra corta, tengo sed. ¿Por qué Cristo dijo, tengo sed? Por tener tanta sed. Solo tenía Cristo sed. Cristo tenía gran dolor y, ¿verdad? Sufrimiento y, ¿verdad? Con gran cansancio tenía un montón de, ¿verdad? Dolor. ¿Por qué Cristo dijo, tengo sed? Eso en el libro, ¿verdad? Salmos dice, él dirá que tengo sed. Para cumplir esa escritura, dice, Cristo dijo, tengo sed. Así que se nota la vida y movimiento de Cristo hasta la muerte, ¿verdad? Siempre sujeto a la escritura, a la palabra de nuestro Dios. Por eso Cristo no niega nada palabra del Padre, total sujeto a la palabra del Señor y la cumple con su obediencia perfecta. Eres el apóstol también, ¿verdad? Primer apóstol, ¿verdad? Sumo apóstol, nuestro Señor Jesucristo. No se desvía nunca de la palabra del Padre, ¿verdad? Por eso última oración en Monte Getsemaní. Cristo, ¿verdad? Si pudiera, quería escaparse de la ira, copa de ira del Padre, ¿verdad? Aunque debería pasar gran dolor y derramamiento de sangre, azotazo, ¿verdad? Y vergüenza. Y derramando la sangre desde su cabeza hasta planta de pie, derrotado total. Pero también, además, más que todo, ¿verdad? Cristo ya se corta de comunión con el Padre. El Padre da espalda, ¿verdad? Por eso Cristo, entre 7 palabras, una palabra dice, Eli lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Hasta la comunión se corta con el Padre, porque Cristo es masa del pecado del mundo entero cuando fue colgado en la cruz. Por eso el Padre ni se comunica con su Hijo tampoco, se da vuelta.
Ese era mayor sufrimiento que Cristo, ¿verdad? Siente en sí. Quería evitar la copa de ira del Padre, pero siempre termina su oración 3 veces, ¿verdad? Padre, hágase su voluntad. Mire, eso es esto, evitar, pero hágase su voluntad. No hay otra manera, porque la paga del pecado es la muerte. Sin que muera Cristo, no hay pago cumplido del pecado de nosotros que ya cargó Cristo como Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, ya no hay otra opción. Para salvar al mundo entero, Cristo tiene que dar su vida. Y para obedecer total al Padre, Cristo tiene que dar su vida. No hay alternativa. Únicamente Él tiene que llegar a la cruz para morir. Por eso Cristo espera a Judas Iscariote que lo entregara en la mano de los soldados romanos. Y Cristo se llega ante la presencia de Poncio Pilato. Poncio Pilato quería soltarlo porque Cristo no tiene nada pecado para morir. Pero los judíos se levantan, ¿verdad? Haciendo alboroto. Crucifícalo, dice. Uno que dice el rey de los judíos, ¿verdad? Realmente nosotros no tenemos el rey, nosotros no otro rey tenemos, sino a César. Ahí se queda atrampado Poncio Pilato, ¿verdad? Y arrastrado por esa astucia de los judíos, ¿verdad? Final, Poncio Pilato, para no perder, ¿verdad?, su puesto como gobernador de Israel, ¿verdad?, y para ganar corazón de judíos y también para ganar corazón de César, él ya decide entregando, ¿verdad?, a Cristo en la mano de ellos. Final, Cristo murió en la cruz totalmente. Hágase su voluntad. Cristo con una obediencia total, por medio de esa rebeldía de los judíos, por medio de, ¿verdad?, astucia de los judíos también, ¿verdad?, y final también mal juicio de Poncio Pilato. Final, Cristo llega a morir, pero cumple la voluntad del Padre. Salvar al mundo entero por su propia muerte, ¿verdad? Por eso, nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace 2000 años, vino como mayor y sumo apóstol. Nunca se desvía de la palabra del Señor, mensajeando, ¿verdad?, de todo lo que el Padre transmite a Él y transmite al mundo también. ¿Sí? Final, Cristo hasta morir sigue predicando. Por eso rescata entre dos malhechores. A uno tocó y rescata. Cristo confirmó por la fe de Él, ¿verdad? Porque Él dice, según su fe, ¿verdad?, no por confesión, ¿verdad?, sino por fe que ya tiene. Cristo, ya conociendo esa fe, dice, ¿verdad?, al malhechor que dijo, Jesús, cuando te vaya a tu reino, acuérdate de mí. Cristo dice, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo lo rescató también con su predicación. Apóstol hasta el último momento, ¿verdad?, predicó también. Esa es la misión de apóstol de Cristo también. Por eso Pablo hasta último momento. Pedro hasta último momento. Todo apóstol es enviado del Señor hasta último momento, hablando del evangelio de Cristo. Final termina su vida. Por eso ahora, y Romanos capítulo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, y apartado, dice, apartado para el evangelio de Dios, apartado, especialmente apartado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se encuentra, ¿verdad?, nazirino, ¿verdad? Samson nació como hombre nazirino. Realmente ese hombre nazirino ya desde el nacimiento está apartado para voluntad consagrada del Señor. Pero Samson, ¿verdad?, se desvía, corrompiéndose, ¿verdad?, amando Dalila, a la cual no debería amar. Amar Dalila significa amar al mundo, significa, ¿verdad? Así que Samson amando al mundo, amando, ¿verdad?, mujer de los enemigos más bien, ¿verdad? Porque Dalila es una de filisteo. Entonces ella es manipulada por los filisteos, ¿verdad? Con esta estrategia para quitar la fuerza inmensa que tiene Samson, los filisteos utilizando a Dalila, ¿verdad?, se invade, ¿verdad?, contra Samson. Final Samson, ¿verdad?, y sabiendo que ella quiere sacar ese origen de su poder, él engaña una vez y 2 veces, 3 veces, ¿verdad? Bien molesto, él saca su, ¿verdad?, y realmente su posición como nazirino.
Yo nací como nazareno, nada, ¿verdad? Toca ¿cómo se llama? Mi cabello, ¿verdad? Cuando se toca con, se raspa, ¿verdad? Mi cabello. Realmente yo me quedo como común, como cualquier persona. Sacó su corazón. Se está turbado, está bien molesto por ella, porque no se aparta de ella, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad? No apartarse de ella, él tiene que sacar su, ¿verdad? Secreto. Ella aprovecha, ¿verdad? Esa confesión de Samson y corta, raspando, ¿verdad? Alguna hilada de, ¿verdad? Cabello. Y molestando a él, ¿verdad? Queda hombre común y corriente. Y llama ella a los filisteos, ellos lo atan. Y en la cárcel, ¿verdad? Lo mete. Primero, ¿verdad? Antes de meterlo en la cárcel, ¿verdad? Atándolo y saca sus ojos, ¿verdad? Y después lo mete en la cárcel, hace moler, ¿verdad? Todo el día. Siendo, ¿verdad? Ya burlado total por los filisteos, sus enemigos. Samson quedó total derrotado, ¿verdad? Sujeto a sus enemigos. Él se olvidó quién era él. Apartado para Jehová, apartado para el reino de Dios, apartado por la palabra de Dios, apartado por la voluntad divina del Señor, ¿verdad? Él fue juez, levantado, nombrado por Dios como nazareno, ¿verdad? Realmente tienen que cuidar su vida sin contaminarse de cosas del mundo jamás, ¿verdad? Pero él se cae en la, ¿verdad? Mano de Dalila por amarla. Si no la ama, no se cayera en la mano de ella, pero amarla al mundo, amar al deseo del mundo, amar, ¿verdad? La tentación del diablo, final, ¿verdad? Se cae. Pero Dalila se veía tan hermosa ante sus ojos, pero ella es, ¿verdad? Una que tiene, ¿verdad? Veneno total para matarlo. Su palabra, ¿verdad? Era tan suave, pero ¿con qué fin? Para penetrar el fondo de, ¿verdad? Su corazón y matarlo. Con todo engaño y mentira, ¿verdad? Final él cayó en la mano de ella y fue debilitado total. Tenemos que entender ese punto. Nosotros, esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo, somos apóstoles de Cristo, ¿verdad? Enviados del Señor al mundo. Y también ahora somos apartados también, como apóstol Pablo, ¿verdad? Apartado por el Evangelio de Jesucristo. Nosotros trabajamos, nosotros comemos, nosotros dormimos, nosotros estudiamos, nosotros llevamos nuestro negocio, empresa, nosotros quedamos empleados y manejamos y viajamos, hacemos todo como todo, ¿verdad? Pero somos apartados. Apóstol Pablo también, ¿verdad? Como ser humano él hacía toda la cosa, pero menos se casó, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Él siempre llevaba como ser humano. Él comía, también trabajaba y también viajaba, ¿sí? Siempre con propósito de Dios, ¿verdad? Él siendo hombre común y corriente como ustedes, como yo. Pero él siempre, nunca se olvida que es apartado por el Evangelio de Jesucristo. Por eso ya nosotros tenemos que ya considerar en primer lugar el Evangelio de Cristo. Mi decisión, mi acción, mi, ¿verdad? Caminata y también mi trabajo, mi andar, mi quedar, mi descanso. ¿Realmente es para bien del Evangelio de Jesucristo? ¿Es o no? Tenemos que considerar profundamente para que no nos equivoquemos, ¿verdad? Pues mucha gente, ¿verdad? Primero, según su idea, según su parecer, decide y se equivoca. Y después se arrepiente un montón. Por eso nosotros como, no olvidando, ¿verdad? Como apartado por el Evangelio de Jesucristo, tenemos que profundizar ese tema, ¿verdad? Mi decisión, mi caminata, mi movilización, ¿verdad? Ese es para bien del reino de Dios, para el Evangelio de Cristo, ¿o no? Así que nosotros podemos ver, ¿verdad? En la vida de Pablo, ahí se nota una cosa bien profundamente. Pablo nunca toma nada de decisión contra la voluntad de Dios y contra el Evangelio de Jesucristo. Porque él fue llamado, apartado para el Evangelio de Jesucristo. Así que es tercera identidad de Pablo. Él es apartado para el Evangelio de Dios. Amén. ¿Cómo es el Evangelio de Dios? Aquí dice verso 2,
que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Verdad? Por eso el Evangelio de Dios, ¿cómo se cumple? Primero, ¿verdad? El Padre Dios promete y promete y promete del Evangelio por medio de los apóstoles, desde Moisés hasta el último profeta, ¿verdad? Malaquía. Desde Génesis hasta Malaquía, ¿verdad? ¿Pasa cuánto años? 1200, 1100 más bien, ¿verdad? 1100 años. Por 1100 años, Dios está hablando con sus discípulos, con sus profetas. ¿Sobre qué? Sobre el Evangelio de Dios. Por eso el Evangelio no fue invento directo, ¿verdad? Cristo vino para cumplir el Evangelio. No es así. Ya Dios había prometido el Evangelio, ¿verdad? Por eso ya Adán, ¿verdad? El que cayó en primera vez en la mano del diablo y cayó en la desobediencia, ¿verdad? Primer hombre, primer desobediente llamado Adán, fue renacido. Su mujer Eva también, porque ellos oyeron el Evangelio del cual Cristo iba a venir a cumplir. El Padre prometió de que iba a venir su Hijo Jesús, ¿verdad? Según linaje de Abraham y David. Abraham, ¿por qué? Abraham, ¿verdad? Es el primer pieza de judío, Israel, ¿verdad? Entonces, Cristo nace en la tierra de Israel, según, ¿verdad? Y linaje de Abraham y David, ¿por qué? Cristo va a venir según linaje de David, rey, ¿verdad? Por eso Cristo es, ¿verdad? Judío, pero como rey viene, ¿verdad? Según linaje de David. Dios promete así. En la Biblia, 3800 veces está escrito Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Mayor parte de palabras del Señor están hablando sobre el Evangelio. Aunque Cristo no ha venido, pero iba a venir. Entonces, ¿qué es lo que Cristo iba a hacer? Cada cosa está nombrado o está ya mencionado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Hoy en día se encuentra mucho Cristo falso, mucho Jesús falso. ¿Sí o no? Solo en Corea, ¿verdad? Se encuentra en la parte de un monte, el monte Giri se llama, ¿verdad? Y se encuentra, ¿verdad? 200 Jesús falsos. Solo una región en Corea, ¿verdad? Y también, como ustedes conocen, ¿verdad? Un coreano que se llama Secta Moon, ¿verdad? Moon es coreano, pero murió, ¿verdad? Con 93 años por ahí ya murió. Cuando él tenía 90 años, ¿verdad? Volando en helicóptero se cayó, pero no murió. ¿Viste? No muero yo. Pero al final, 3 años después murió, ¿verdad? Miserablemente. Él es un coreano del norte, su origen, pero se escapó de Corea del Norte al sur. Por eso él después ya brincó a los Estados Unidos, ahí formó, ¿verdad? Una religión que se llama Secta Moon, ¿verdad? Él también decía que era Cristo. Mucho. En los Estados Unidos también muchos Cristos falsos. En Colombia se encuentran muchos Cristos, ¿verdad? Así que en diferentes países, ¿verdad? Guardan mucho que son, según ellos son Cristo. Falso, ¿verdad? Ahora va a venir otro Cristo que es anticristo, al cual espera tanto los judíos ahora, ¿verdad? También va a ser falso también. Como nosotros sabemos, el Evangelio de Cristo es verdadero, ¿verdad? El Cristo quien vino hace 2000 años es el Cristo verdadero, Mesías verdadero, enviado de Dios verdaderamente. ¿Cómo lo reconocemos? Por las promesas de Dios. Donde dice aquí, capítulo 1, verso 2, dice que Él había prometido, ¿verdad? Que Él, Dios, ¿verdad? Había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Por qué Cristo tiene que nacer como hijo de Abraham? ¿Por qué Cristo tiene que ser hijo de David? ¿Por qué Cristo tiene que nacer de una virgen? ¿Por qué Cristo tiene que nacer en Belén? ¿Por qué Cristo tiene que ser criado en Nazaret? ¿Por qué Cristo tiene que ser varón? ¿Por qué Cristo tiene que, ¿verdad?, ser presentado con 30 años ante Juan Bautista? ¿Por qué Cristo, ¿verdad?, tiene que andar de un lado a otro lado, ¿verdad?, predicando y sanando gente? La Biblia en el Antiguo Testamento está hablando cada detalle del comportamiento de Jesucristo. ¿Cómo va a ser concebido? ¿Cómo va a nacer? ¿De quién va a nacer? ¿Dónde se va a criar? ¿A dónde va a escapar? Por amenaza de la muerte, ¿verdad? Por el rey Herodes. Al final Cristo se escapa por José y María a Egipto. Por eso una palabra profética dice, yo llamé a mi hijo del Egipto, dice. Por eso Cristo fue trasladado, nacido de Belén, para no morir por espada de rey Herodes. Cristo escapa hacia Egipto.
Y después cuando Cristo volvió, ¿en dónde se queda? En Nazaret. Todo está escrito en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué nosotros ya sabemos que Jesús de Nazaret es Hijo de Dios, el Mesías verdadero? Él cumple toda la palabra profética, así la promesa de Dios, las cuales fueron dadas, ¿verdad?, por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquía, están escritos de toda identidad de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no falla ni un tilde, ni un punto de la palabra. ¿Cómo nos llegamos a conocer que Jesucristo es el único Salvador y Salvador verdadero? Uno no conoce, ¿verdad? Como supongamos, ¿verdad? Ustedes aquí viviendo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Su tío nació allá, ¿verdad? En Europa. Él tiene un sobrino. Entonces ese sobrino quiere visitar a usted, quien es primo, ¿verdad? Usted nunca lo vio, nunca, ni una vez. Entonces usted ya tiene como 30 años, su primo también por ahí ya 29 años. Su primo ya quiere llegar, ¿verdad?, de Europa o de España para acá. Usted nunca lo vio. Hoy en día por medio del celular, ¿verdad? Y puede sacar foto y puede mandarla, ¿verdad?, por celular. Uno puede identificar por foto. Pero cuando uno no tenía ni celular, ¿verdad? Y ya cuando llega uno, ¿cómo puede usted identificar bien a él? Eso su tío dice, mi hijo Gabriel, tiene altura de 180 centímetros, ¿verdad? Él tiene ya como color bien blanquito, como tú dices, ¿eh? Y también el medio rubio, no rubio oscuro. Y también él se va a presentar, ¿verdad?, en el aeropuerto vestido, ¿verdad?, en un saco con color negro y corbata rojo, camisa blanca, pantalón azul, zapato, ¿verdad?, color de café. Él va a llevar, ¿verdad?, 2 maletas. Su, ¿verdad?, y cabello muy liso. Entonces, dando esa información, ¿verdad?, una cantidad de información personal de él, ¿verdad? Usted nunca lo ha visto, pero puede esperarlo en el aeropuerto. ¿A qué hora llega? A las 12:30 llega. Entonces, ¿por cuál avión? Avión, ¿verdad? 747. Sí, avión TACA. Entonces, ¿verdad? Y uno espera en el aeropuerto, ¿verdad? Ya llegando, chequeando horario, llegó aterrizado, entonces usted espera. ¿Qué ve, verdad? Usted no conoce por cara, entonces ya tiene que recordar toda la palabra que había dicho su tío, ¿verdad? Su altura 180 y también bien blanco y rubio y bastante oscuro. Viene con saco negro, ¿verdad? Con corbata rojo. Corbata roja y también camisa blanca y pantalón azul y zapato, ¿verdad? De color café. Ya eso está esperando, recordando esa palabra. Uno que aparece en verdad, muy parecido. No, él tiene pantalón blanco, ese no es. ¿Verdad? Ah, mira, ahí viene. Pero muy parecido todo, ¿verdad? Pero corbata, ¿verdad?, naranja, entonces no es. Ah, mira, ahí viene. Ya desde su cabeza hasta planta de pie, se identifican 100%, ¿verdad? Mira, ahí ya viene, ¿verdad? Porque toda la palabra que había dicho, ¿verdad?, su tío, ya ese hombre que aparece ahí, ya están cumpliendo todo completamente. Por cara no conoce, pero por, ¿verdad?, toda información, toda la palabra que había dado su tío, ya usted identifica bien quién es él. Su primo. Gabriel no es. Sí, Señor, yo soy Gabriel. Ahí está. Así nuestro Señor Jesucristo llegó aquí a la tierra. ¿Me explico? Cristo no aparece de repente, sino conforme a toda la promesa que está revelada en el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquía. ¿Cuánta información personal de nuestro Señor Jesucristo está escrita? Nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace 2000 años, nacido en establo de Belén, en el pesebre de establo en Belén, ¿verdad? Belén es pueblo natal de David. Cristo, ¿verdad?, desde concepción por el Espíritu Santo en una virgen, María, Cristo fue concebida, pero María era
comprometida con José, ¿verdad? Esa época, ¿verdad? Según tradición de judíos, ¿verdad? Siendo comprometida pueden tener bebé de su novio. No la considera como mujer adúltera, en este caso, porque ella está comprometida, ¿verdad? Si ella, siendo virgen, hubiera tenido un bebé, directamente se viene, ¿verdad? Ya como piedrazo de todos los judíos, la mata, adúltera, ¿verdad? Entonces la mata para protegerla, ¿verdad? En esa condición de ella, ¿verdad? Comprometida con José, entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Revela a ella. Por ángel Gabriel que el Espíritu Santo va, ¿verdad? Cubrir a ella, dice, para que ella tuviera un hijo. Entonces por el Espíritu Santo ya tiene un bebé, ¿verdad? Sin hombre. Pero se crece su, ¿verdad? Vientre. Entonces José viéndolo queda asustado. Yo no vi. Entonces ella estaba con alguien, entonces no puedo entonces casarme con ella, yo voy a cortarla. Entonces mientras está pensando esto, ángel aparece en su sueño. Esa época Dios hablaba por sueño, hoy en día no, solo hoy en día por la escritura, nada más, ¿verdad? Esa época sí, antes de completar la palabra de Dios, antes de completar el mensaje de la Santa Biblia, ¿verdad? Todavía, terminándolo, ¿verdad? Por Juan, apóstol Juan, cuando él llega en su vejez, en Patmos, se termina último libro de Apocalipsis final, ¿verdad? Entonces, hasta que se terminara último, ¿verdad? Libro, Apocalipsis, último capítulo, última, ¿verdad? Verso. Aún Dios en esa época estaba hablando por sueño, por alguna otra forma, ¿verdad? Pero cuando ya fue completada la Biblia total, ya no más ni menos. Época de José, sí, aún la Biblia incompleta todavía. Aún sigue escribiéndose, ¿verdad? Dios habla por el sueño. Revela, ¿verdad? No tenga temor, dice, para tenerla, ¿verdad? Ella está concebida por el Espíritu Santo. Nacerá un hijo, ¿verdad? Por eso dice, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ángel se lo revela, ¿verdad? En el sueño de José. ¿Quién es él? El que está concebido en el vientre de María, novia de José, Jesucristo, por Espíritu Santo. Cristo ya nace para cumplir ¿qué? La salvación para todo el mundo entero. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por ese motivo Cristo vino, ¿verdad? Por eso, esta palabra también fue cumplida. Y también, ¿verdad? Y dará luz hijo, ¿verdad? Una virgen dice, ¿verdad? Isaías capítulo 8 dice también, una virgen concebirá un hijo. Todo está escrito en la Biblia. Final, protegida María, ¿verdad? Por estar comprometida con José, ¿verdad? Y dio a luz un hijo llamado Jesús. Y esto ya ocurrió en Belén. El día siguiente, bien temprano, tiene que escapar porque el rey Herodes quería matarlo. Hasta que muriera este rey Herodes, ¿verdad? Cristo se queda cuidado aquí en Egipto. Viendo que ya murió el rey Herodes que quería matarlo, Cristo, juntamente con José y María, vuelve a Israel, ¿verdad? Se quedan en aldea Nazaret, en un campo, en un lugar humilde. Ahí fue criado Cristo por 30 años. Hasta tener 30 años, Cristo, ¿verdad? Como humano, pero sin pecado, andaba, ¿verdad? Y sirviendo a José y María, hijo de carpintero. Así, ¿verdad? Cristo fue criado como hombre, pero sin pecado. Hasta tener 30 años siendo bautizado por Juan Bautista, Cristo fue presentado ante todo el pueblo, ¿verdad? Y después 40 días de tentación y tentación de parte del diablo, ¿verdad? Pasando ya esa prueba final, Cristo se presenta ante el pueblo, llamando 12 discípulos y camina, predicando, cumpliendo toda la escritura tal como está escrita en la Biblia. Por eso hasta la muerte y la resurrección y su regreso al Padre, ¿verdad? Todo está escrito en la Biblia. Y después que Cristo ya murió y se resucitó, ¿verdad? Y mostrando 40 días su resurrección ante su discípulo y Cristo ya subió al cielo, ¿verdad? Envía el día Pentecostés. Ahí se cumple Joel capítulo 5, ¿verdad? Hablar profecía. Muchos, ¿verdad? Hablarán en otra lengua y verán, ¿verdad? Visión y tendrán sueño. Toda esa cosa, Joel capítulo 5 está escrito, se cumple tal como está escrito, ¿verdad?
Por eso, todo el movimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hasta la muerte de Él y resurrección. El completo evangelio, ¿verdad? Fue por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la palabra, la promesa de Dios, por medio de sus apóstoles, sus profetas, más bien. Pues el evangelio no fue cumplido, ¿verdad? Casualmente o accidentalmente, nunca. Según el plan de Dios fue cumplido total. ¿Desde cuándo inicia este evangelio? Antes de los siglos, dice. Y después Dios, ¿verdad? Por su espíritu, ¿verdad? Y revela a sus profetas. Ellos escriben cada detalle. Pero el plan de la vida eterna, plan de salvar al mundo entero, ya antes de fundación del mundo, Dios había tenido ese plan. Por medio de Jesús iba a cumplir. Ese secreto estaba bien cuidado, guardado, ¿verdad? Pero desde cuando Adán cae en su desobediencia, ¿verdad? Por mal uso de su libre albedrío, ¿verdad? Oyendo la voz del diablo, cayendo en su mano con desobediencia, se activa el plan de salvación, ¿verdad? Para todo el mundo entero por medio de Jesucristo. Eso es lo que se había prometido entre Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y la desobediencia de Adán, ¿verdad? Activó ese plan, ¿verdad? Si Adán no hubiera pecado, ¿verdad? Aún hubiera continuado aquí, ¿verdad? Adán sin pecado. Nosotros también hubiéramos nacido en el huerto de Edén, ¿verdad? Sin dolor, sin, ¿verdad? Presión, sin estrés. Toda esa maldición que están pasando en el día, hoy en día, y toda la violencia y maldades, ¿verdad? No habría. Pero lamentablemente, ¿verdad? Mal uso del libre albedrío, ¿verdad? Cae Adán en la desobediencia, sujeto a la mentira del diablo. En esa forma, ¿verdad? Satanás asesinó a primer hombre en el principio. Por eso dice San Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre, pues queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido, ¿verdad? Él ha sido homicida desde el principio, ¿verdad? Porque ¿cómo ha sido el diablo? Desde el principio él asesinó al primer hombre Adán con su mentira, ¿verdad? Adán final, ¿verdad? Desechando la palabra, aceptando la mentira del diablo y cayó en la desobediencia contra Dios, contra la voluntad, contra la palabra de Dios. Ahí quedó activo final el plan de la salvación. Porque nadie se salva por sí. Nadie puede salvar a sí mismo ni a nadie, sino solo Jesucristo. ¿Verdad? Por eso es lo que ya fue revelado a los profetas. Ellos escriben cada uno en su siglo, en su tiempo, en su lugar, escribe. Por eso, en el Antiguo Testamento están compuestos 39 libros, ¿verdad? Por los apóstoles, no por los profetas. El Nuevo Testamento por los apóstoles se escribe, ¿verdad? Por eso, el Evangelio de Dios, para el Evangelio de Dios, apóstol Pablo está apartado, dice, ¿verdad? Este Evangelio de Dios no fue eso accidentalmente o eventualmente, sino según toda la promesa de Dios por medio de sus profetas. Por eso ahora verso 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Por eso el Evangelio según la Escritura, Santa Escritura únicamente debe ser. Por eso ahí se distingue cuál es el Evangelio falso y el Evangelio verdadero. Por eso ahí 1 Corintios capítulo 15 dice una palabra así, 1 Corintios capítulo 15, famoso capítulo, ¿verdad? Este capítulo se llama capítulo de la resurrección, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15. Ahí dice una palabra importante, verso 3. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí. Pablo escribe esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, no conforme a su idea, a su parecer, su, ¿verdad?, opiniones. Cristo, ¿verdad?, y realmente conforme a las Escrituras,
santas escrituras, ¿verdad? Como Romanos capítulo 1, verso 2 presenta, ¿verdad? Conforme a las escrituras, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, no por sus pecados, sino por nuestro pecado, conforme a las escrituras. Y verso 4, y que fue sepultado y fue resucitado al tercer día, conforme a las escrituras. Si no, no vale. Cristo, ¿verdad? Desde su concepción, ¿verdad? Hasta nacimiento y también vivir hasta 33 años y medio y morir en la cruz y resucitarse y volver al Padre, toda la cosa ya está escrita como la promesa de Dios, cumpliéndolas. Cristo cumplió el evangelio final para todos nosotros. Por eso Cristo en la cruz dice, confirmación, consumado es. Ahí fue cumplido el evangelio de Cristo para la salvación de todos nosotros. Por eso por la escritura, ¿verdad? Se distingue quién es Cristo verdadero. Por la escritura se distingue cuál es el evangelio verdadero. Por la escritura se distingue quién es el que predica la verdad también. Por la escritura, ¿verdad? Que es la brújula verdadera y espiritual para nosotros. ¿Sí? Y esta escritura, hasta el final de todo, se queda para juzgar al mundo entero. Por eso San Juan capítulo 12, Juan, apóstol Juan dice, ¿verdad? El que rechaza, el que me rechaza, ¿verdad? Y el que no cree en mí, ¿verdad? Tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es lo que juzga uno? Las escrituras. Por eso es importante, ¿verdad? Las escrituras de nuestro Señor, la Santa Biblia, importante. Por eso todo movimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Según las escrituras. Entonces Pablo, ¿verdad? Siendo siervo de Cristo Jesús y apóstol de Jesucristo y apartado por el evangelio de Dios, el cual es conforme a las escrituras, ¿verdad? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo predicaría? ¿Cómo anunciaría él? Conforme a la escritura. Pues es importante, ¿verdad? Conocerla bien correctamente y creerla y practicarla con buena obediencia. Pues mientras ustedes ya estudian, ¿verdad? Conmigo, paso a paso, con el libro Romanos, pueden llegar a distinguir muy bien cuál es, ¿verdad? Cristo verdadero, cuál es Evangelio verdadero, cuál es, ¿verdad? La palabra escritura verdadera tal como está escrita en la Biblia, ¿verdad? Mientras ustedes conocen toda la verdad, pueden distinguir cuál es la falsificación, cuál es la falsa. Falso Cristo, falso Evangelio, falsos pastores, ¿verdad? Falsa, ¿verdad? Doctrina. También todos van a llegar a distinguir. Como que ya distinguen, ustedes pueden distinguir cuál es oveja y cabritos. Y final ustedes pueden ya funcionar para predicar el Evangelio verdadero, para convertir a uno en oveja verdadera. Para ser hermoso, ¿verdad? Predicador, hermoso siervo de Cristo final. Así vamos a continuar compartiendo mucha, pero mucha bendición de Cristo sin cesar. Hoy, como primer día del estudio bíblico, el libro romano, ¿verdad? Apenas hoy llegamos capítulo 1, verso 1 y 2, ¿verdad? Pero aunque sea tarde, pero profundizando más y más, ahí vamos a escudriñar la palabra del Señor, parte del libro Romanos, para buena capacitación espiritual a todos ustedes. ¿Sí? Ok, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Muchas gracias.